a Ceres, y como siempre que hablo del tema de Ucrania y hablo mal de Putin, porque de Putin no se puede hablar otra cosa que mal, asesino de mierda. Enseguida vienen sus defensores. No, pues yo tengo una pila comunista en Facebook sobre todo, y que vienen y muchos son Ciberclaria. Para los que no conozcan de esto, sé que a mí me sigue mucha gente de otros países. Ciberclaria le dicen a una especie de comunista en Cuba que prácticamente como que su trabajo ideológico es entrar a las redes sociales y atacar a los que hablen mal de la revolución, de Fidel y de Díaz-Canel, bueno, en fin, del gobierno cubano. Bueno, nada, esto es para esta gente. Mire qué fácil yo le demuestro a ustedes que Putin es un come mierda. Será muy genio dentro de Rusia, pero sacó la pata de su país y la cagó. ¿Cuál fue la justificación fundamental que dio Putin para invadir Ucrania? Que Ucrania quería entrar en la OTAN y él no podía permitir una frontera tan grande con Rusia en la OTAN. No podía tener a la OTAN en su propia frontera, una frontera enorme. De cierta manera, en parte, es verdad. O sea, tiene tremenda frontera. No es razón ni motivo ninguno para invadir a nadie, pero tiene la frontera. Ok. Pero entonces, ¿qué pasó? Primeramente les voy a poner este mapa. Como ven ahí, efectivamente, tremenda frontera, ¿eh? Tremenda frontera. Pero ¿qué pasó cuando Putin invade Ucrania? Dos países fronterizos con Rusia, que siempre históricamente habían sido neutrales, se dieron cuenta que el ruso estaba loco para el carajo. Y dice, ay Dios, mira este tipo, tú. ¿Cómo tú vas a invadir un país soberano en Europa? Europa no veía eso del año 45. Bueno, ¿qué hicieron estos países? Bueno, lo siento, pero Putin tiene armas nucleares. Entonces, un tipo tan peligroso así, tenemos que resguardarnos nosotros. Y entraron en la OTAN estos dos países. ¿Para qué? La OTAN tiene un poder nuclear superior al de Rusia. Claro, si le quitas a Estados Unidos, no. Pero bueno, Estados Unidos pertenece a la OTAN. Y cuando suma las armas nucleares de los países en Europa con la es superior. Aparte, un armamento también moderno. Buscaron la disuasión del arma atómica para tener a Putin y decirle, para que ni te tire. Ya somos de la OTAN, ¿me entiendes? Pero miren qué países fueron. Miren el mapa de nuevo. Ven Finlandia, Suecia, pero sobre todo Finlandia. Miren la extensión de frontera de Finlandia con Rusia. Mírenlo. Putin la cagó a serio. La cagó. Ha puesto al pueblo ruso o al país o lo que sea en su peor posición estratégica y geopolítica en la historia. Un país que siempre se preocupó por no tener a la OTAN ahí en su frontera. Él mismo que dijo, tengo que invadir. No lo hizo por eso. Lo hizo para hacerse del territorio de Ucrania, para volver a ser una potencia económica de lo que fue la Unión Soviética, porque ya hoy Rusia es una potencia económica con una economía más chiquita que la de Italia, que es un país así comparado con el territorio ruso y con menos habitantes. En fin. Pero bueno, él no decía, esto es para impedir que la OTAN llegue a mi frontera. Mira, aquí la tiene la frontera. Ya tiene la OTAN en su puta frontera. Miren el tamaño, se lo voy a poner de nuevo. Miren el tamaño de la frontera de Finlandia con Rusia. Es enorme, pero además ahora está doblemente jodido. Porque ya tiene a la OTAN en su frontera, pero además ahora está fajado con Ucrania en una guerra que no sabe cómo va a ganar. ¿Verdad que Ucrania tampoco sabe cómo va a sacar a Rusia del territorio? Pero eso está ahí en un punto muerto ahí. Una guerra de desgaste, como le llaman. Aquella guerra que sus generales, los generales de Putin dijeron, esto va a durar 15 días. ¿15 días? Y ahora tiene la OTAN en Finlandia, en toda su frontera, pero además tiene un país enemigo, porque Ucrania va a seguir siendo enemigo de Rusia, por esto que hizo Putin. Un país que lo más probable es que no entre a la OTAN, aunque nadie sabe. Pero de todas maneras ya Rusia sabe que Europa va a comenzar a dotar a Ucrania de un ejército pero tan poderoso que Putin la va a pensar 3 veces antes de volver a invadir ese país. O sea, se jodió doble. Ven que ha terminado siendo un come mierda. Y de esto tú no ves a la prensa hablando de esto, ni a sus defensores en Cuba. Pero esa es la realidad. Esta es la única realidad que hay. Lo demás es subjetivo. En la guerra tú no sabes de verdad lo que está pasando hasta que no termine la guerra y se saquen las cuentas. O sea, todo, lo único real que hay aquí es que la principal razón del invasor terminó volviéndose en contra. Porque en vez de evitar que la OTAN llegase a su frontera, ha llegado, pero además ahora tiene la OTAN y tiene un país enemigo en Ucrania, que poco a poco lo van a ir dotando de un ejército mucho más poderoso que lo que tenía antes de la invasión. Eso no es un sapingo. Es un sapingo hacer Putin, Chumareskireski, Patrotsky. Eso es tu madre en ruso del sur. Nada, hacer cuidado.